Buen día, mi nombre es Anderson Figueroa, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad José Antonio Páez. Y en esta ocasión voy a hablar sobre las antenas y su distribución. En primer lugar, me gustaría comenzar mencionando que conocer los distintos elementos que constituyen una instalación colectiva para la distribución de señales de televisión terrena es muy importante para cualquier ingeniero en el área, además de saber calcular las pérdidas que tienen lugar en la red de reparto para determinar los requisitos que deben cumplir el sistema amplificador de cabecera y el sistema captador de señales. Por esta razón, tener un amplio conocimiento sobre la estructura general es un punto importante. Y estas son una de las siguientes razones. El primero es el sistema de captación de la señal. Son elementos encargados de captar las señales que se desea distribuir, antenas y dispositivos activos de antenas. En el segundo punto tenemos las antenas que poseen la capacidad de transmitir y recibir energía eléctrica en ondas electromagnéticas y asimismo puede recibirlas analizando el efecto inverso. También es importante que proporcione una ganancia adecuada de la señal, sobre todo en zonas marginales donde la intensidad de la señal es muy baja. Los preamplificadores, ellos son necesarios para usar siempre y cuando la salida SN, a la salida de la antena, es baja, que básicamente su función es permitir aumentar el nivel de señal sin aumentar el nivel de ruido. Ahora tenemos lo que son los dispositivos de cabecera. Se encargan de preparar las señales recibidas para su correcta distribución dentro del establecimiento en donde se encuentran operando, estando situados cerca del sistema captador de señales. También tenemos dentro de ellos los amplificadores, que básicamente un amplificador de antena es un dispositivo que amplifica una señal de antena, generalmente en una salida con la misma impedancia que la impedancia de entrada. Otro punto son los conversores. Su función es convertir un canal de entrada en otro distinto de salida. Son de utilidad y posee la distribución de las direcciones de los canales. Otro punto son los moduladores, que permiten generar una señal modulada para transmitir vía radio a partir de las señales de audio y video entrada. Ahora me gustaría decir que los mezcladores se basan en recibir distintas señales de TV y canalizarlas a su salida por un solo cable, siempre teniendo buena adaptación en la entrada y la salida, bajas pérdidas y rechazo en la salida. Para continuar están los ecualizadores, que son dispositivos electrónicos encargados de equilibrar a la salida los niveles de las señales presentes en la entrada. Otro punto muy importante son los atenuadores, son los elementos que producen una atenuación de la señal. En tercer punto son la red de reparto, que distribuye las señales desde el equipo de cabecera hasta las tomas de usuario. Está constituida por elementos pasivos cuya función es la de interconectar los diferentes elementos de la red y o conectores de salida para el usuario, dividiéndose en los siguientes elementos. El primer elemento es la red de distribución, conecta a la cabecera con la red de dispersión, desde la salida de la cabecera hasta la salida de los derivadores. En el segundo elemento tenemos el siguiente concepto, que es la red de dispersión, conecta la red de distribución desde la salida de los derivadores con el PAU. ¿Pero qué es el PAU? El PAU es el punto de acceso de usuario, es el elemento en el que comienza la red de usuario. En otro punto tenemos también lo que es la red de usuario de vivienda, que es la red de distribución en el interior de la vivienda. También tenemos la toma de usuario, que es el interfaz para la conexión de los equipos de usuario. En otro punto muy importante tenemos que los elementos de una red de reparto son esenciales para cualquier administrador de redes, ya que existen conceptos importantes como por ejemplo el cable coaxial, que se caracteriza mediante la atenuación que está producida en decibelios entre metros. Hay de tenerse en cuenta su variación con la frecuencia, las cajas de paso, que son los elementos de acceso del usuario a la red. También hay que tener en cuenta que tienen dos terminales, uno de entrada y otro de salida, y uno o varios conectores de salida. Se caracterizan mediante las pérdidas de inserción, las pérdidas en derivación, la ROE y el rechazo entre salidas. Las tomas de usuario, que son elementos de acceso al usuario.
También tienen un terminal de entrada y uno o varios conectores de salida. Los parámetros que los caracterizan son las pérdidas de derivación y el rechazo entre salidas. Los repartidores mezcladores, que son elementos pasivos, reparten la señal en varias líneas de transmisión o mezclan la señal de varias líneas en una. Se caracterizan también mediante las pérdidas de inserción y el rechazo entre salidas, y finalmente los derivadores, que son los elementos de red propiamente dichos, ya que no disponen de conectores de usuario. También tienen dos terminales de paso de señal y 2 o 4 terminales de derivación. Se caracterizan mediante los siguientes parámetros. El primer parámetro son la atenuación en paso o pérdidas de inserción, pérdidas de caída de tensión que sufre la señal al atravesar el elemento, debe especificarse para todas las bandas de frecuencia. También tenemos en segundo punto la atenuación o pérdidas en derivación, atenuación de la señal en derivación con respecto a la señal de entrada, y debe especificarse para todas las bandas de frecuencia. Por otro lado tenemos la ROE, que mide la desadaptación con respecto a la impedancia normalizada de 75N y varía mucho con la frecuencia. También tenemos el rechazo entre salidas, que es una medida de la influencia que la desadaptación en uno de los terminales tiene en el resto. Téngase en cuenta que las desadaptaciones producen una señal reflejada que alcanzará el resto de los terminales. En definitiva, la red de reparto está conformada por 3 estructuras fundamentales, y ellas son: la primera estructura fundamental es el reparto en estrella. Utiliza repartidores para dividir la señal tantas líneas como tomas de usuario. Es muy adecuada para instalaciones pequeñas con un número de tomas no superior a 16. En segundo estructura es el reparto en árbol rama. Se basa en el uso de derivadores para la red de distribución y la red de dispersión. La red de usuario se basa en cajas de paso. Se recomienda para instalaciones colectivas. La tercera estructura y la final es el reparto combinado en árbol estrella. La distribución y dispersión se basan en el uso de derivadores. La red de vivienda se configura con una red en estrella a partir de repartidores y tomas de usuario, y se recomienda para instalaciones colectivas grandes y medianas. Finalmente, para diseñar una red es muy importante conocer ciertos criterios basándose en el hecho de que la red debe estar equilibrada, la diferencia de señal entre las tomas debe estar limitada, tanto para las señales terrenales como para las de satélite. Así como también debe estar actualizada la diferencia de nivel, las señales correspondientes a las diferentes bandas debe estar también limitada. Además, en general se recomienda diseñar con el ancho de banda suficiente para todos los servicios que se pueden distribuir, aunque en principio no se vayan a utilizar todos, y utilizar dispositivos que en la banda de satélite tengan una ROE no inferior a 6 decibelios para que las desadaptaciones en dicha banda no constituyan ecos importantes. Gracias.